Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Un docente propone la siguiente situación a los estudiantes de primer grado. Como parte de un tratamiento a las 8 horas, una persona recibió una primera dosis de penicilina de 300 miligramos. A partir de entonces, su cuerpo elimina gradualmente la penicilina, de modo que una hora después, solo el 60% de la cantidad de penicilina inicial permanece activo en su sangre. Esta pauta continúa de tal manera que, al final de cada hora, solo permanece activo el 60% de la penicilina que obtuvo al inicio de esa hora. A partir de la situación anterior, el docente propone 3 tareas. ¿Cuál de estas tareas es de mayor demanda cognitiva? Ahí tenemos las 3 tareas. Y debemos ver, colega, que la demanda cognitiva presenta inicio 5 de los que pueden clasificar de ejercicio de estudiantes. Como nos dice de alta demanda cognitiva, deben ser de tarea de análisis e interpretación, o de evaluación, o de producción y creación. Veamos. En la primera, como dice haya en qué porcentaje, como me dice haya, tenemos ahí que tenemos una baja demanda cognitiva. No necesita mucho análisis en esta primera alternativa. Vamos a analizar la alternativa B, como me dice completa o completar la tabla de muestra de cantidad de penicilina, que permitirá activar en sangre de esta persona e intervalos de 1 hora después del momento de la primera dosis hasta las 11 horas. Acá me dice completar, podría ser la alternativa correcta. Pero lo que tenemos a continuación en la alternativa C nos dice determinar la hora en que debe administrar la segunda dosis si se sabe que ésta se debe suministrar cuando la penicilina activa en la sangre desciende a un valor cercano a la 12ª parte de la primera dosis. Ahora, entonces, como aquí nos dice haya, la alternativa A estaría desechada. Vamos entonces con la alternativa B. Como me dice completa, nada más tengo que completar aquí. Entonces la alternativa C es la más cercana porque me dice, aparte de determinar, tenemos que analizar, suministrar si el valor cercano a la 12ª parte de la primera dosis se puede suministrar, ¿no? Entonces la alternativa correcta para nosotros sería la alternativa C por tener una alta demanda cognitiva. En la sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven problemas que involucran tasas de interés simple, como el que aparece a continuación. Hay el interés producido durante 5 años por un capital de 30.000 soles colocados a una tasa de interés simple anual del 6%. Lila, un estudiante, explica su procedimiento de la siguiente manera. Para calcular el interés solicitado, debo multiplicar el capital, que es de 30.000 soles, por la tasa de interés, que es igual a 6, por un tiempo que es igual a 5. De esta operación se obtiene que el interés producido es igual a 900.000 soles. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es pertinente para brindar retroalimentación a Lila de modo que logre superar el error que se evidencia en su procedimiento? Entonces aquí, colegas, lo que nosotros debemos hacer es brindarle una buena retroalimentación
al estudiante lila, porque aquí tenemos su manifestación, su idea, y nos dice cuál sería una de las buenas retroalimentación, en este caso, que podemos brindarle. Recuerden que debemos considerar algunos saberes previos, algunas consideraciones previas respecto a la retroalimentación oportuna. La evaluación formativa permite hacer seguimiento al proceso individual y la retroalimentación oportuna. Aquí tenemos también para leer la retroalimentación, atención a los estudiantes. La retroalimentación real, oral o escrita tiene que ofrecer con serenidad y respeto. Debe entregarse en el momento oportuno, contener comentarios específicos y reflexivos. Aquí hay una palabra muy importante. Reflexivos e incluir sugerencias que ayuden al estudiante a comprender el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su desempeño. Entonces, con estos saberes previos debemos contestar la siguiente pregunta, ¿no? Recuerden que estamos buscando aquí una buena retroalimentación para darle a Lila. Vamos a analizar en el primer lugar. En el diálogo con ella, enfatizar que la tasa de interés debe expresarse en notación fraccionaria. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que una buena retroalimentación es cuando le damos preguntas y repreguntas para que pueda contestar y hacerle llegar a las respuestas lo más cercano posible. En este caso no tenemos interrogante. Por lo tanto, esta alternativa no sería la pertinente. Vamos ahora a ver la alternativa C. Leemos aquí. Preguntar, ¿la tasa de interés es mensual o anual? La tasa indicada se aplica a todo el monto de capital o solo a una parte. Entonces aquí tenemos que darle dos preguntas, ¿no? Entonces, en este caso son interrogantes muy sencillas, muy básicas. La tasa de interés mensual o anual, la estamos comparando, ¿no? Entonces, la tasa indicada se aplica a todo el monto de capital o a solo una parte. Podría ser la respuesta. Vamos a analizar la alternativa C. Preguntar, ¿la tasa de interés indica que por cada sol de capital se produce una cantidad de 6 soles al año? Entonces, en este caso, esta sería la respuesta. Pero hallemos por qué. ¿Por qué no puede ser la alternativa C? Entonces, aquí es donde nosotros hacemos reflexionar al estudiante, indicándole que por cada sol de capital produce una ganancia de 6 soles al año. Aquí solamente estamos comparando en mensual o anual y en lo que es el capital o todo o una parte, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la alternativa B, porque justamente en este caso estaríamos haciéndole reflexionar, razonar con mayor detalle al estudiante, en este caso el estudiante Lila. Una docente diseñará actividades en el propósito de que los estudiantes inicien la comprensión de la adición de números enteros. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más recomendable para que logro de este propósito? En este caso la alternativa A nos dice, recuerden que estamos hablando básicamente números enteros, en este caso los Z, ¿de acuerdo? Entonces, colegas, nosotros lo que debemos analizar la primera alternativa, orientándolos para que en la recta numérica,
Entonces recuerden que estamos buscando lo más recomendable, la acción más recomendable para que logre el propósito. En el caso de la recta numérica se usa después de usar un material concreto. O sea, primero debemos utilizar unos materiales que podemos utilizar en clase y luego recién podemos llevar a la recta numérica. Por lo tanto, la alternativa A no podría ser la alternativa correcta para este caso. Vamos a analizar en tal caso la alternativa B. Formar grupos y ejemplificar los siguientes casos. Si los dos números son negativos, se suman como si fueran números naturales y el resultado será también un número negativo, y aquí viene una siguiente lectura. En este caso, aquí en la alternativa B le estamos dando una forma, le estamos dando como una especie de una fórmula, de un fin. Y como vuelvo a repetir, siempre debemos empezar iniciando con un material concreto. Analicemos la alternativa C porque es la respuesta correcta. Entregarles tarjetas azules y rojas, estamos hablando de material concreto. Cada tarjeta azul representa una unidad positiva y cada roja una unidad negativa. ¿De acuerdo? Usted puede leer aquí. Entonces, y puede darse cuenta que aquí en todo momento estamos utilizando un material que le puede ayudar al estudiante a visualizar mejor este tema de números enteros. Entonces marcaríamos la alternativa C porque estaríamos utilizando un material concreto. Una docente pidió a los estudiantes del tercer grado expresar qué comprenden por la potenciación con números racionales. Uno de los estudiantes afirmó que la potenciación es una operación que consiste en multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. Por ejemplo, para calcular 2 elevado al cubo, multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, la base se repite como factor 3 veces. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece la generación de conflicto cognitivo en este estudiante? Entonces recuerden, colegas, que nosotros estamos en este caso buscando lo que es el conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo, el desequilibrio. ¿De acuerdo? Aquí nos habla de números racionales. Recuerden también que los números racionales, en este caso los números racionales, estaríamos hablando de las fracciones, ¿no? Podemos hablar A sobre B y demás. Y aquí también lo que nos dice acá, que el estudiante responde que dice que hay una base, que si yo pongo al cubo, estaría multiplicándose esta base 3 veces, ¿no? Y algo así está explicando el estudiante. Para hablar un poco sobre el conflicto cognitivo, en el aula el docente promueve y logra una perturbación, un desequilibrio, tal que los estudiantes que los lleve a una acomodación, pero no tan grande como para desequilibrarlo, ¿no? En este caso, desalentarlos. Así, esta acomodación resultaría en un cambio conceptual. Entonces, aquí tenemos para que ustedes puedan analizar, y la estrategia del conflicto cognitivo la visualizó en 3 momentos secuencialmente: predecir, observar, conceptualización. En el caso de predecir, conceptos previos en acción. En el caso de observar, resultados, en este caso la perturbación. En la conceptualización debemos llegar al final a acomodarse las cosas.
Vemos aquí entonces, vamos a analizar una de las alternativas sin antes saber o mencionarle que en números racionales estamos hablando de las fracciones. Veamos la alternativa B. ¿Cuál sería el resultado de la potenciación si en lugar de exponente que has propuesto tuvieras un número de dos cifras, como por ejemplo el número 20? Entonces acá lo que me lo dice, el exponente que es propuesto tuviera un número de dos cifras. Igual sería un número entero, ¿no? Porque por ejemplo yo podría colocar aquí, no sé, se me ocurre 2 al exponente 20. Y no estaríamos encontrando una fracción, un número racional. No estaríamos encontrando. Por eso seguimos analizando la siguiente alternativa. En el caso de la alternativa C dice lo siguiente. ¿Qué sucedería si tuvieras un número negativo, por ejemplo el -2, en lugar del número que has propuesto como base? ¿No? Entonces, en este caso no sería una fracción. ¿Por qué no sería una fracción? Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí un -2 y podemos colocar un exponente 3, por ejemplo, el resultado que vamos a tener a continuación va a ser un número entero en este caso. Y nosotros estamos buscando un número fraccionario o una fracción. Veamos la alternativa A. ¿Cómo explicarías la potenciación si tuvieras un número negativo, por ejemplo el -3, en lugar de un número que has propuesto como exponente? En este caso el exponente es -3. Por decir, yo tendría aquí la base 2, cuyo exponente sería -3. En este caso, por propiedad que ya sabemos, podemos colocar aquí 1 sobre 2 elevado al exponente 3, que en este caso también sería 1 sobre 8, y aquí estaríamos encontrando justamente la fracción. Entonces, la potencia me indica a invertir y encontrar la fracción que estamos buscando. Por lo tanto, nosotros vamos a marcar la alternativa A como respuesta correcta a la pregunta 54. En la primera sesión de aprendizaje para desarrollar la comprensión de la densidad en el conjunto de números racionales, los estudiantes de segundo grado han resuelto tareas como esta. Pero acá hay una palabra, colegas, que es la densidad. Veamos qué es la densidad. La densidad es la propiedad de un conjunto de los números racionales, que quiere decir que entre los números racionales existen infinitos números racionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, es denso, por ejemplo. Para encontrar un número racional entre 1 y 5, perdón, 1/5 y 3/5, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a ver por aquí, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, aquí, yo tengo el 1/5 y por acá podría tener el 3/5. Acá va a haber muchos números que sean similares. Por ejemplo, el 1/5 lo puedo escribir. A ver, 1/5, 1 sobre 5 va a ser igual a 2 sobre 10, porque estaré multiplicándolo por 2. Ahora, al 3/5, multiplicándolo también por 2 en el numerador y en el denominador, se tendría ahí 6 sobre 10. Ahora, a estos números que están aquí, que probablemente usted diga, entonces aquí tendría el número 6 y aquí tendría el número 10.
Aquí podría encontrar, por ejemplo, el número 3 sobre 10. Podría encontrar el 4 sobre 10 y el 5 sobre 10. A esto se refiere que el número es denso porque vamos a encontrar muchos números dentro de dos números que son racionales, o sea, fracciones. Aquí, por ejemplo, vamos a seguir leyendo. Encontrar algunas fracciones mayores que un séptimo y menores que 6 séptimos. ¿No? Aquí va a haber varios números, por ejemplo, el 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos y así hasta 5 séptimos. Sin embargo, presentaron dificultades para resolver tareas como la siguiente, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, encontrar algunas fracciones mayores que 4 sextos y menores que 5 sextos. En este caso, por ejemplo, tú dirías que 4 sextos y aquí 5 sextos no va a haber ningún número, pero sin embargo sí hay números aquí. Por ejemplo, si multiplicamos aquí, tenemos que multiplicar a 4 sextos por 2, tanto al numerador como al denominador, tendríamos 8 sobre 12. Si tenemos aquí 8 sobre 12, aquí también tenemos que multiplicar por el número 2 y ya multiplicando el número 2 tendríamos el resultado, tendríamos 10 sobre 12 y esto sería, ¿no?, 8 sobre 12. Y los números que encontraríamos aquí, lo voy a colocar de color azul, tendríamos también el 9 sobre 12, ¿no? Pero no solamente multiplicarías por 2, puedes multiplicar por 3 también. No hay ningún inconveniente en ese caso. Y tendrías que ser el mismo tratamiento, ¿no? Sigamos leyendo entonces. Para abordar esta dificultad, el docente les propone buscar fracciones equivalentes a las dadas. Al efectuar, por ejemplo, tenemos aquí, como ya les dije, 8 sobre 12 y tenemos 10 sobre 12 de esta parte. Entonces reconocieron que enfrentaban a una situación conocida y dieron como resultado 9 sobre 12. Luego, en una situación similar, los estudiantes aplicaron el mismo procedimiento tal como se muestra a continuación. Ahí vemos que los estudiantes encontraron algunas fracciones mayores que 3 sobre 8 y menores que 5 sobre 6. Aquí, por ejemplo, el 3 sobre 8, el 3 octavos se puede multiplicar por 3 tanto el numerador como el denominador y sería 9 sobre 24, ¿no? Porque 3 por 3 es 9 y 8 por 3 es 24. Ahora, 5 sextos también lo multiplicaríamos. En este caso lo multiplicaríamos también por, este caso sería 4, ¿no? Tanto el numerador como el denominador, que sería 4 por 5 sería 20 y 6 por 4 sería 24. ¿No? Ahí sí podemos obtener aquí ya denominadores 24 y 24 y sería desde el 9 hasta el número 20 sería, ¿no? Que podríamos encontrar el 10 sobre 24 y así sucesivamente hasta el número 19 sobre 24. Aquí habría muchos números como aquí vemos, ¿no? Desde el número 10 sobre 24 hasta el número 19 sobre 24. Sigamos leyendo para ver lo siguiente. Al afrontar estas tareas, la mayoría de los estudiantes concluyó que siempre es posible encontrar otras fracciones entre dos fracciones dadas. Esto representa un logro aún limitado. Nos dice aquí una interrogante. ¿Cuál es la principal limitación que se ha evidenciado en la actividad de los estudiantes respecto a la comprensión de la densidad
con un conjunto de números racionales. Entonces todavía aquí hay limitaciones cuando dice el estudiante, cuando da su opinión para esta parte, ¿no? Aquí vemos que hay todavía limitaciones. Vamos a analizar entonces en tal caso la primera, que sería la alternativa B. Vamos a leer. Haberse limitado el uso de fracciones sin incluir a los números decimales. En este caso no es una limitación principal, porque los números decimales y los números fraccionarios, justamente los números decimales salen de una fracción. De este modo, no se llega a analizar la densidad del conjunto de números racionales, ¿no? Aquí faltaría especificar, ¿no? Allá dice en la alternativa C, haber prescindido de desarrollar la semisuma de dos números dados como un procedimiento eficaz para encontrar un número racional comprendido entre otros dos cualquiera. En este caso, colegas, lo que aquí diría la semisuma de dos números dados. En este caso, estamos buscando una limitación principal y la semisuma sería una limitación que no sería tan relevante. Vamos a analizar en tal caso la alternativa la alternativa A, luego de haber analizado la alternativa C. La alternativa A dice haber encontrado una cantidad finita de números entre dos números dados. En este caso, esta parte nos ayuda justamente porque la densidad se refiere de cantidades finitas, ¿no? De números, sin llegar a desarrollar la cantidad de identidad del intervalo cuyo extremo son esos números. Entonces la limitación aquí sería justamente porque en el otro lado de la densidad sería infinitos números. Y aquí lo que he encontrado es una cantidad limitada, una cantidad finita. Esto sería la limitación que he encontrado en este caso y marcaremos la alternativa A como la alternativa correcta para esta pregunta. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Pablo dispone de una receta de 8 porciones de ají de gallina que entre otros ingredientes recomienda utilizar 1/3 de taza de ají amarillo. Él ha decidido preparar solo 2 porciones de este plato. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos viendo que inicialmente en la receta estaban 8 porciones, pero como lo dice que va a preparar 2 porciones, esto representa simplemente la cuarta parte. ¿Cómo es que sacamos la cuarta parte? Simplemente dividiendo 8 entre 2. Ahí tenemos que lo que está buscando es la cuarta parte. En este caso, dice 2 porciones de este plato y para medir la cantidad conveniente de cada ingrediente dispone de un juego de tazas de 4 tazas medidas cuyas capacidades corresponden a una taza, un cuarto, un tercio y un medio de taza respectivamente. Aquí nos hacen una interrogante. ¿En cuál de las siguientes acciones Pablo puede obtener la cantidad correspondiente de ají amarillo para preparar las 2 porciones? Entonces lo que nos dice aquí es el ají amarillo. Entonces aquí tenemos que es 1/3, ¿no? Nos dice que es 1/3. Pero es 1/3, queridos colegas, es justamente para las 8 porciones. Como se ha dividido a la cuarta parte, debemos entonces dividir la cuarta parte de 1/3.
Y justamente la cuarta parte de un tercio vendría a ser, hacemos la multiplicación directa, 1 por 1, 1 y 4 por 3 que sería 12. La cuarta parte de un tercio sería 1 sobre 12. En este caso vamos a marcar justamente la alternativa B porque si analizamos la alternativa A y la alternativa C, no vamos a obtener esta cantidad de 1 sobre 12. Pero sí obtendríamos la alternativa B como respuesta correcta porque dice primero llenar un tercio de taza, ahí tenemos un tercio, y luego quitar, estamos colocando menos, un cuarto de taza. Quitamos un cuarto, como ustedes pueden hacer también aquí esta operación, multiplicando en aspa puede ser, ¿no? 3 por 4 que sería 12, y aquí multiplicarías aquí, tendría 4, 4 por 1, 4, 3 por 1 que sería 3, así es, estamos haciendo de la manera directa. Usted puede utilizar otra estrategia también, que sería acá 1 sobre 12 en este caso. A nuestros estudiantes podemos enseñarle de otra manera también, ¿no? Podemos hacer que aquí se multiplique tanto el numerador por 4 y el denominador por 4 para obtener esta cantidad de que sería 12. Y aquí tendríamos que multiplicar por 3 y en el denominador también por 3 para obtener este número 12. Y ya tendríamos, aquí tendríamos 4 sobre 12 menos 3 sobre 12, podría ser también así una idea. Y tenemos ahí fracciones homogéneas que también saldría 1 sobre 12. ¿No? O también podríamos enseñar a nuestros estudiantes utilizando de repente un cuadro, ¿no? Podemos utilizar aquí un cuadro. Aquí tenemos que esto representaría la tercera parte, ¿no? Pero como estamos nosotros preparándonos para las evaluaciones que nos va a tocar, entonces estaríamos marcando en este caso para la respuesta, para la pregunta 56 sería la alternativa B como respuesta correcta. El rectángulo ABCD ha sido construido a partir de las diagonales de dos cuadrados. Si el lado de uno de los cuadrados mide 3,5 y el otro mide 2,5, hasta ahí vamos a completar. Uno de los cuadrados mide 3,5 y 3,5 porque es un cuadrado, y el otro también mide 2,5 y 2,5. ¿Cuál es la medida de la diagonal? Me piden esta diagonal del rectángulo ABCD. Entonces, aquí completando nosotros, ¿no? Vamos a completar en primer lugar que si aquí tenemos 3,5, aquí tenemos 3,5. Si estamos hablando de este triángulo, estaríamos hablando de un triángulo de 45 grados. Y nosotros recordemos que un triángulo de 45 grados, tenemos que el valor de los catetos es el valor de K y la hipotenusa es el valor de K multiplicado por la raíz de 2. Es por eso que aquí se multiplica el 3,5 por raíz de 2. Y en este caso de este triángulo pequeño también sería la misma situación, que 2,5 multiplicamos por raíz de 2. Y este valor que está aquí vamos a colocar en este mismo lugar porque se trata del triángulo ABCD de un rectángulo ABCD, que sería la misma cantidad. Pero aquí, ojo que nos pide aquí encontrar cuál es la medida de la diagonal. En este caso, esta diagonal que vamos a colocar como X es la incógnita para la pregunta 57. Aquí simplemente estaríamos utilizando el teorema de Pitágoras para este triángulo básicamente, ¿no? Este triángulo que tenemos aproximadamente así, estaríamos viendo que este cateto vale 2,5 por raíz de 2. Esta base sería 3,5 por raíz de 2. Y la hipotenusa es lo que nos piden encontrar. En este caso tenemos utilizando nosotros elevando al cuadrado.
ambos catetos y igualado a la hipotenusa. En este caso sería así. 3,5 al cuadrado multiplicado por 2 porque el radical se elimina. Y me saldría 2,5, perdón, 24,5. Y 2,5 elevado al cuadrado multiplicado por 2 sería 12,5. Haciendo estas dos sumas, me saldría la raíz cuadrada de 37. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa B. Una familia proyecta comprar un televisor de 50 pulgadas. Si esta medida corresponde a la longitud de la diagonal de la pantalla y además la relación entre el largo y el ancho es igual a 16:9, ¿cuál será el perímetro de la pantalla? Recordemos que este es un caso muy curioso, muy interesante. Si el televisor es de 50 pulgadas, tú agarras una regla, te pones a medir la regla y toda esta longitud vendría a ser en la pulgada de tu televisor. Si es de 10 pulgadas, esto debe medir 10 pulgadas. Si es de 20 pulgadas, debe medir 20 pulgadas, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, y como acá me dice que vale 50 pulgadas, vamos a colocar que la diagonal vale 50 pulgadas. Ahora, como me dice que la relación está entre 16 y 9, vamos a colocar aquí 16 por una variable x y 9 como una variable x. Recuerden que esto es el largo de 16 y esto es el ancho de 9. Ahora, como me pide, ¿cuál será el perímetro? O sea, ¿cuál será todo el contorno? Tendré que sumar 16 más 16. Aquí sería el 16 también. Y acá sería el 9x, ¿no? 16x aquí. Y sumando 16 más 16 sería 32. Más este 9 más este 9 sería 18. Y aquí sería en total 50x, ¿no? Pero primero tendremos que encontrar la variable x. Vamos a buscar la variable x. En este caso vamos a ver que la variable x lo podemos encontrar con el teorema de Pitágoras. Sería 50 al cuadrado, que es la diagonal, o la hipotenusa, sería 16 al cuadrado más 9x al cuadrado. Aquí sería 256x al cuadrado y esto también sería 81x al cuadrado y 50 al cuadrado sería 2500. Haciendo esta sumatoria me sale 337x al cuadrado por igual a 2500. Haciendo la operación de que sería, aquí nos saldría que x es igual a 50 sobre raíz cuadrada de 37. Y aquí detallando un poquito que sería así, ¿no? X es igual a raíz cuadrada de 2500, para ser un poco detallado, sobre la raíz cuadrada de 337. La raíz cuadrada de 2500 sería justamente 50. Y en el denominador colocaríamos la raíz cuadrada de 337. Y estaríamos hablando de este valor. Y entonces nosotros ya hemos encontrado el valor de x. Como me pide el perímetro, habíamos visto que el perímetro es igual a 50x. Multiplicamos 50 por esta cantidad. 50 por 50, 2500. Y justamente esta misma cantidad que está aquí, esta cantidad que está por aquí, esta cantidad es la misma cantidad que está aquí, solamente que está, la raíz cuadrada está racionalizado, o sea que está aquí multiplicado por la raíz cuadrada de 337 entre la raíz cuadrada de 337. Y ya sabemos que multiplicando estas dos cantidades vamos a obtener 337 y tenemos
esta alternativa C como la alternativa correcta. Después de realizar actividades con los estudiantes de segundo grado sobre la determinación del término siguiente de una secuencia, una docente busca que ellos desarrollen sus habilidades de generalización sobre la determinación del término enésimo de una secuencia numérica. Para ello, ella toma como referencia la siguiente situación. María decidió ahorrar para comprar un regalo, asume que depositará algunas monedas en una alcancía todas las noches. Si ella ahorra 5 soles el primer día, ahí vemos que es 5 soles el primer día, el día posterior deposita 3 soles. ¿Cuánto dinero en total tendrá ahorrado en n días? Entonces, sabemos que el primer día, colegas, que ha depositado 5 soles, entonces sería 5, y los días siguientes depositará entonces 3. Pero como no sabemos que como son n días, colocamos aquí, ¿no? Sería 5 más 3n como la regla general. Y aquí nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro del propósito de la docente? O sea que nos dice cuál es lo más pertinente. Y vamos a ver a continuación las alternativas. Y vemos que aquí esta alternativa no tiene sentido porque nosotros habíamos encontrado que es 5 más 3n. Y esta alternativa de acá nos da como fórmula general de la progresión aritmética, que en este caso tampoco lo utilizaríamos. Pero sí vamos a utilizar en este caso como respuesta correcta la respuesta B, porque justamente lleva a la misma secuencia, ¿no? Dice, pedirla que etiqueten la cantidad ahorrada el primer día, así como la cantidad de dinero depositada a partir del segundo día. Preguntar por la relación de la cantidad de veces que depositará 3 soles con el número de días que lleva ahorrado. Luego pedir que utilicen sus hallazgos para expresar la cantidad total de dinero en función a la cantidad de n días ahorrados. Solicitar que verifiquen si funciona la expresión hallada para los casos que ya conocidos y otros nuevos. Entonces, esta es la que más se acierta, por lo tanto vamos a marcar la alternativa B. Durante una sesión de aprendizaje, una docente plantea a sus estudiantes la siguiente situación. En una familia, los padres han decidido invertir el ahorro de sus hijos. Para esto, han destinado un monto total de 300 soles que distribuirán entre sus hijos en proporción a sus edades. Si se sabe que Adela tiene 8 años, Berenice tiene 10 años y Carlo tiene 12 años. Acuérdense que acordarse, Adela 8 años, vamos a colocar aquí Adela 8 años, Berenice 10 años y Carlo tiene 12 años. Entonces la pregunta es, ¿cuánto recibirá cada uno? Eso es lo que plantea, ¿no? Ahora, veamos por aquí. Al monitorear a los estudiantes, ella observa que un grupo resolvió el problema de la siguiente manera. Aquí le dan solución y nos dice aquí lo siguiente. Dividiendo el monto del total de dinero entre la cantidad de hijos sería
300 entre 3. Eso es lo que hacen ellos, ¿no? Este grupo. Obteniendo en total 100. Luego, con la ayuda de la siguiente tabla, se hace la distribución del dinero. En este caso vemos la constante de reparto, que sería 10, promedio de 8, 10 y 12, que son las edades de Adela y Berenice y Carlo. Adela sería 100 menos 10, que sería 90. Ya 90 le dan a Adela. Y Berenice sería 100, lo que es lo principal que han acordado. Carlo sería 100 más 10, que sería 110. El monto total sumado de 90 más 100 más 110 exactamente te da 300. Entonces ellos asumen que la respuesta de Adela es 90 soles, y que de Berenice es 100 soles, y que de Carlo es 110 soles. Aquí está la pregunta importante. ¿Cuál de las siguientes acciones de retroalimentación, acuérdense, retroalimentación, es más pertinente para que los estudiantes de este grupo reflexionen sobre el error? Aquí en este caso, queridos colegas jóvenes, lo que nos dice aquí que es lo más pertinente para que el grupo reflexione, porque esto está errado. Vemos las alternativas. Vemos, por ejemplo, la alternativa A, entre lo que nos dice, que dice cuánto más recibirá el hijo mayor Carlo que el hijo menor Adela. En este caso, como nos está diciendo aquí, lo más pertinente para que el estudiante o el grupo reflexione, con esta pregunta no vas a poder reflexionar, porque aquí simplemente está haciendo una comparación. Preguntar cuánto es la cantidad total de distribuir, cuántas partes debe repartirse, en cuánto se refiere cada uno de los hijos, y así las demás preguntas, ¿no? Vamos con la alternativa C. Para que reflexiones tampoco vas a darle como una especie de fórmula, como una regla fundamental. No es muy pertinente para que el estudiante pueda reflexionar. Vamos a leer en tal caso la alternativa B, porque es la respuesta correcta. Preguntar: ¿cuánto se repartiría cada hijo si se agregara uno por cada año de edad? Entonces aquí le estás dando un poco para que reflexiones. Si a Adela le das un sol, y también a Berenice y también a Carlos le das un sol, entonces el estudiante va reflexionando. Le damos un sol hasta obtener la cantidad requerida. ¿Cuántas veces se repartirá este reparto hasta agotar los 300 soles? Seguimos haciéndolo reflexionar aquí. ¿Cuántos soles recibirá en total cada hijo? Entonces, una vez repartido, le haces reflexionar y le dices cuánto recibirá en total cada hijo. En este caso, creo que es Adela, Berenice y Carlo. En su procedimiento tiene sentido utilizar el promedio de las edades. Seguimos viendo aquí el promedio de las edades, que es muy importante. Bastará con que la suma de lo recibido por los tres sea 300 soles para resolver el problema. Entonces, aquí en la alternativa A y C, no le hacemos preguntas ni repreguntas con tal de que pueda reflexionar el estudiante. Aquí le damos pasos. ¿Qué haces primero si le das un sol? ¿Qué sucede con los 300 soles? ¿Cuánto recibirá el hijo mayor que el menor? ¿Cuál es el procedimiento luego si tienen algún promedio? Y así le vamos dando facilidades para que el estudiante pueda reflexionar en todo momento. Y marcaríamos para este caso la alternativa B como respuesta correcta. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.